Hoy tenemos una plática, un mensaje bastante interesante, en el sentido de cómo vamos avanzando en nuestro conocimiento de lo que nuestro Padre Dios, lo que quiere nuestro Creador de nosotros, y cómo entender realmente su mensaje. Y quisiera empezar como se debe, con una oración. Padre, te damos gracias por tanta bendición y gracias porque nos permites avanzar en el conocimiento de las cosas que tú has puesto para nosotros. Ponemos ante ti nuestra disposición y nuestra intención de aprender cada día más y de hacer con ese conocimiento algo bueno, Señor. Te pido perdón por todas aquellas cosas que dejamos de hacer o que hacemos mal o que no están acorde a lo que tú nos has pedido. Te pido que nos ayudes, nos guíes, nos instruyas y nos permitas al mismo tiempo reconocer esas fallas nuestras para poder corregirlas y seguir avanzando, Señor. Te doy gracias por la vida de los hermanos que han estado muy al pendiente de la congregación Moedín, de la familia del pastor Rogelio, de cada una de las cosas que se han seguido haciendo. Te doy gracias por la vida de ellos y te pido que los llenes de bendiciones todos los días. Amén. En la semana hicimos una vuelta ahí, que un pendiente, un trámite, vamos a decirlo, y andaba yo con la hermana Yamilet y con Yodiel, nuestro director de alabanza, y platicando con él, estamos hablando la verdad es que de muchas cosas. Fue una mañana provechosa tanto para los trámites que estamos haciendo como provechosa en el conocimiento de los amigos, de los hermanos. Entonces, me platicaba Yodiel, del hermano Yodiel, que acerca de cómo nuestro querido pastor Rogelio, en los últimos meses que estuvo con nosotros aquí físicamente, cómo él fue creciendo en conocimiento, en entendimiento de cada una de las cosas que tenemos que aprender. Y llegamos a la conclusión de que el pastor estaba alcanzando o había alcanzado un nivel de sabiduría tremendo, la verdad es que bastante alto. Pero también me acordé precisamente del día que estuvimos despidiéndonos del pastor, de algunas palabras que dijo él, Yodiel, ese día, y yo quedé maravillado, quedé sorprendido de la madurez con la que habló, del sentido como hijo, como hermano en la fe. La verdad es que yo dije, wow, un muchacho de 19 años hablando de esa manera, ¿cómo puede llegar a eso? 18, no le pongamos de más, 18 años. ¿Cómo puede alcanzar ese nivel de madurez? Entonces me puse a investigar, siempre investigamos en la Biblia porque la palabra nos permite conocer respuestas de todo lo que preguntamos. Entonces, llego a una conclusión y la conclusión es esta. Algo que a lo mejor tú ya entiendes o ya conoces, que la sabiduría no es propia, la sabiduría es dada por Dios. Ahorita vamos a profundizar en eso. El tema del día de hoy, del mensaje de hoy, es la sabiduría. Pero no solo es decir la sabiduría es dada por Dios, porque creo que eso ya lo entendemos. Y no lo entendemos para los que a lo mejor tengan poco estudiando la palabra. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero quiero planteárselo de otra manera. La sabiduría es un camino que va creciendo, ¿sí? Y lo primero que les quiero decir es que es muy importante alcanzarla. No es que llegue sola, Dios nos la va a dar, pero tenemos que acceder a ese nivel. Y para muestra basta un botón. Buscando en la Biblia encontré que la palabra sabiduría está puesta más de 200 veces. Más de 200 veces significa que es algo que es reiterativo en la enseñanza que nosotros debemos recibir. Y les voy a decir algunos versos. Como quiera, si gustan anotarlos, pero si no, no se preocupen, en los comentarios de este video, para que lo vean con posterioridad, ahí los voy a anotar más tarde, ya que acabamos el mensaje de hoy, ahorita que estamos en vivo. Puse algunos de ellos que hablan de sabiduría, que vale la pena que los leyeran, ¿sí? Primera de Reyes 10:24 le hablan al rey Salomón. En Éxodo 35:31 está hablando Moisés. Segunda de Crónicas 1, del 9 al 12, estas sí se las voy a leer. Está hablando Salomón, dice: Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo, de lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor,
como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. En otra, en Salmos 111:10, también se las quiero leer porque también está muy bonita, y creo que son de esas que hay que poner con marcatextos. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio muestran quienes cumplen sus preceptos, su alabanza permanece para siempre. Otros versos muy interesantes son Proverbios 2:6, Isaías 33:6, Daniel 1:17, 1 Corintios 2:5 y 2 Pedro 3:15. Son muchas las ocasiones en las que aparece la palabra sabiduría. Estas que mencioné son algunas que se me hicieron muy poderosas. Si las anotaste bien, si no, insisto, en los comentarios más tarde los vamos a poner. Es importante que te des una vuelta a este en particular. Pero ahora vamos en sí a nuestro tema, o a desarrollar nuestro mensaje del día de hoy. Es: ¿cómo alcanzo la sabiduría? Ciertamente que el Señor, el creador de todo, Él es el que la otorga, pero necesitamos estar en cierta condición para obtener esa sabiduría. Se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero no se la da a cualquiera, y no es porque que haya diferencias entre uno y otro, pero tienes que llegar a un estatus para que lo entiendas. Te voy a dar un ejemplo. Ya saben que me gusta utilizar ejemplos, pues tal vez simples, o tontos, o burdos, o como ustedes les quieran decir. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas a qué me refiero. Vamos a hablar de Facebook. Tú primero conociste Facebook y sabías pues que existía porque todo el mundo lo menciona. Después supiste que era un lugar en el internet en donde podías comentar unas cosas con otras personas. Luego supiste que podías poner opiniones tuyas. Más adelante supiste que podías inclusive vender cosas a través de Facebook. Hoy en día no solo eso, sino también puede ser hasta marketing digital, puede ser cursos en línea. Ya hay un montón de herramientas dentro del Facebook. Cuando tú lo conociste, solo sabías que era, cuando mucho, un lugar donde personas platicaban con personas a través del internet. Así iba a ser nuestro conocimiento y el llegar a la sabiduría que Dios nos otorga y nos da. Te voy a platicar en 5 pasos bien simples que son los que vamos a desarrollar. El primer paso es saber que Dios existe, que Dios te ama. El segundo paso es el conocimiento, que es cuando empezamos a venir a una congregación, a escuchar a algún hermano, algún pastor, un predicador, y empiezas a conocer ciertas cosas sobre nuestro Dios. El tercer nivel al que accedes es el entendimiento. Es cuando, a base de estar estudiando la palabra, empiezas a decir: esto no lo sabía, no sabía lo que vimos la semana pasada, no sabía que el diablo es así, sí puede, no puede, no sabía que la fe me hace alcanzar esto, y empiezas a entender cosas. El cuarto nivel es el discernimiento, que ahorita vamos a profundizar. Es cuando yo encuentro o identifico en dónde estoy yo parado, y el último es la sabiduría, ¿sí? Así va a ir creciendo nuestra escalerita. Es conocer que Dios existe, conocer, entender, discernir y llegar a la sabiduría. Vámonos por partes. Saber que existe Dios. Les invito a que me acompañen a 1 Pedro 1, es casi de los últimos libros. 1 Pedro 1, y vamos a leer del 3 al 5. Dice 1 Pedro 1, del 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Sabemos que Dios existe, sabemos que hoy en día es difícil encontrar a alguien que no haya escuchado hablar de Dios. Es difícil encontrar hasta un niño que sabe que existe Dios, porque como decíamos la semana pasada, los instruyen en que si haces eso, va a estar contento Dios contigo, o si haces esto, a Dios no le va a gustar. Entonces nosotros conocemos a Dios en todo momento. Entonces el hecho de que hablemos de Él es el primer paso, el que pongamos atención a que existe, a que no le demos la vuelta y creer que es un cuento. Lo primero que nuestro nivel de conciencia, pero nuestro nivel de conocimiento, a dónde vamos a llegar, parte de ahí.
saber que Él existe. En el canto que ahorita nos compartió Judías decía, bueno, junto con Jared, en el alabanza decía, todos necesitan amor y esperanza, todos necesitan un Dios que salva, mi Dios puede salvar. Creo que todos lo sabemos, pero solo vamos a empezar a entender si empezamos a leer, a comentar, a compartir con nuestros hermanos, a compartir con otras personas que ya han pasado por aquí. Entonces, lo primero es saber que existe. Y eso es casi innato, porque como decía el alabanza, todos lo necesitamos. Y no me van a dejar mentir, hasta el más ateo, hasta el más rudo que quiera no ser parte de esto, cuando se asusta, le sale un Dios mío. De verdad, lo he escuchado, así lo he escuchado. Tú sabes que existe y sabes que hay alguien más grande, más poderoso, un creador, ¿sí?, que tiene el poder de todo. Y aunque te niegues a creerlo, sabes que está ahí. Entonces la primera parte es casi por default, de los primeros 5 que les estoy mencionando, casi por default ya sabes que lo tienes. Pero es importante que pongas atención cada vez que alguien habla o menciona el nombre de nuestro Señor. De ahí que es importante que no utilicemos el nombre de Dios en vano. ¿Recuerdan de esa instrucción, de ese mandamiento? Es que tú no puedes jugar con algo que es muy sagrado, pero aparte tú no sabes que lo que tú digas a quién va a ir a afectar. Cuando tú dices, sí, Dios mío, nada más por decirlo, tú no sabes quién te está escuchando y qué impacto puede tener en su vida que tú lo mencionas. Entonces, desde el primer punto es importante que le demos la seriedad en este camino de crecimiento. ¿Estamos? El segundo paso, el conocimiento. Vamos a estar leyendo en Santiago. De hecho, el libro de Santiago es impresionante. Yo estaba leyendo y la verdad es que tiene tanta enseñanza, tiene tantos temas, tiene tantas cosas que decir Santiago que no lo puedo resumir en un solo mensaje. Tendremos que hacer 10 mensajes para sacar la información de ahí, no sé cuántos. Pero vamos a hablar particularmente de Santiago 1 porque hace mucha referencia al tema de la sabiduría. Entonces vamos a ir a Santiago 1 y vamos a empezar en el verso 18 para ir terminando por ahí del 25. ¿Sí? Entonces vamos a leer el verso 18. Dijo, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Tenemos que estar convencidos que nuestro Dios existe y que es como es en base a lo que nos dice su palabra en la Biblia. Tengo un conocido, más bien dicho una conocida, que dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Él, y sé que me cuida y que es grande y todo, pero ella no suelta sus hábitos que no tienen nada que ver con lo que nos pide nuestro Señor. Y no lo suelta. Y dice, pues es que las iglesias son así, es que las personas son así, yo no confío en nadie. Y le digo, bueno, ¿y la Biblia? No, o sea, yo ya lo leí, ya la leí 3 veces, me dijo, o 2, no recuerdo. Pongámosle, ya la leí 2 veces la Biblia. Y pues no, o sea, pues ahí hay guerras, y hay matanzas, y hay traiciones y todo. Entonces, no, yo no. Le escribieron personas. Digo, muy bien. Y entonces, ¿cómo es tu Dios? Entonces me da su versión de Dios. Le digo, ¿y quién te la enseñó? ¿Dónde la aprendiste? Pues la aprendí, pues, de lo que yo creo. Sí, o sea, ¿se te ocurrió o cómo? Bueno, sí, es que de las cosas que dicen en la Biblia, pues entonces quiere decir que sí lo sacaste de la Biblia. El que tú no quieras darle validez a la palabra que viene ahí, no significa que lo que conoces de Dios salió de ahí, porque a Dios no lo conocemos de otro lugar. Dios no está contenido, ni explicado, ni comentado en otro lugar, está en su palabra. Ya hemos platicado aquí, el pastor Rogelio lo dijo muchas veces, que todo lo que está aquí está inspirado en el conocimiento y sabiduría de nuestro Dios que nos está permeando a nosotros. Entonces, aún el más que diga yo no, conoce que hay un Dios. ¿Por qué lo conoce? Porque salió de la Biblia. Ahí es donde se habla de Dios, no se habla de Él en otros lados. El que hable de Dios, forzosamente de nuestro Creador, forzosamente tuvo que haber salido de aquí. Salvo que estés hablando de otros dioses que en realidad no lo son, que no existen, pero el verdadero, el real, el concreto, el que podemos sentir y conocer, está aquí. Ha sido probado muchas veces este libro, esta colección de libros. Entonces, dice,
nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Es decir, nos hizo saber que existimos mediante la aclaración en su palabra de que existimos, ¿sí? Para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Es decir, sabemos que venimos de Él por su palabra, y por su palabra sabemos que Él quiere para nosotros lo mejor. Entonces, lo primero que tenemos que saber es conocer la palabra. El segundo paso, el primero es saber que existe, el segundo es el conocimiento. Y la única forma de conocerlo es leyendo la palabra. No lo vas a encontrar en otro lado. No hagas lo que hacemos muchos cuando queremos aprender algo importante y nos vamos a un video de YouTube y queremos que en un video de 3 minutos entendamos algo que en la escuela se tardan 5 años. No, la Biblia es igual, no puede ser así. Tienes que leer y leer, estudiar, comentar, compartir, escuchar. Eso es conocimiento. Entonces yo te invito a que no solo los domingos, sino todos los días te dediques un rato a leer. En el orden que tú determines, hay varios sistemas de cómo leerla, o varias recomendaciones de cómo leerla. Al final todas son válidas porque todo es verdad. Pero no dejes de hacerlo. Todos los días dedícale tus 15 minutos, tus 20 minutos, tu media hora, dedícaselo ahí. A mayor conocimiento vas a poder llegar al tercer escalón. Me hubiera gustado ver si luego vemos cómo poner aquí el pizarrón, ¿verdad? Sí, pero para que vean, nada más quería irlos anotando, ¿sí? Es saber que existe Dios, el segundo es el conocimiento. El tercer nivel al que vamos a acceder de crecimiento es el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Pues como su nombre lo indica, es entender el mensaje. En el conocimiento, que fue el paso anterior, ya sé que ahí está, ya sé que lo dijo, lo he escuchado 400 veces o 2000 o 5000 veces en mi vida. ¿Sí? Que tenemos un creador que nos ama, que somos parte de él, que ya nos presentó una forma de hacer las cosas, que a través de su hijo nos presentó cómo llevarlo a cabo, y sabemos que va a haber una promesa que se va a cumplir. Eso ya lo escuchamos. Pero luego llega esta parte que es el entendimiento. Es cuando le haces así como, vilmente, como pasa en las películas, es, a esto se refería. Y entonces pareciera que te quitan una venda de los ojos y empiezas a darte cuenta de qué significaba cada cosa. Te das cuenta cómo se cumplen algunas cosas que estaban en el Antiguo Testamento, cómo se cumplen en el Nuevo. Y cómo cosas que mencionan en el Nuevo ya habían sido señaladas e identificadas en el Antiguo. Y entiendes que el mensaje es central. El mensaje es decir, existe un Dios que es el creador de todo, que es el dueño de todo, que te ama, que tú eres su creación y que espera que tú llegues a estar con Él. Y que el camino, más allá de los detalles, está en 2 líneas, que es amarlo a Él con todas tus fuerzas y amar al prójimo como te amas a ti mismo. Pero lo empiezas a entender, empiezas a saber que el amar al prójimo no es solamente ayudar a la abuelita a cruzar la calle o a bajar al gato del árbol. Sí, el amar al prójimo tiene mucho más profundidad, como es el no desearle mal a nadie, el no tener envidia, el no dejar o permitir que la ira controle tus reacciones, ¿sí? El desear el bien simplemente. Entonces empiezas a entender qué tan grande es nuestro Dios, empiezas a entender cuánto es lo que tú aportas de todo lo que ves y cuánto aportó Él. Empiezas a entender qué tan maravilloso es saber que Él te está dando sus bendiciones, que Él te está dando todo su amor, su misericordia. Él ya te la está dando, aunque tú todavía ni siquiera la entiendas y muchas veces, y mucho menos lo agradezcas, porque hasta ese momento no lo habías entendido. Habías escuchado que hay que ir a la iglesia, o que hay que escuchar y que hay que portarse bien. Ya entendiste que la Biblia habla de Dios, pero en el entendimiento, entonces tú eres capaz de decir, se refiere a eso. Esto es lo que necesito hacer. Esto es lo que está mal. Esto me puede llevar a alejarme de mi Dios. Y empiezas a darte cuenta de cuántas cosas hay, cuántas cosas no hay o no ves, y cuántas cosas te tocan a ti. Te vas dando cuenta en este momento del entendimiento en cosas tan simples como una congregación es perfecta en la intención, pero totalmente imperfecta en la operación.
¿Por qué hago esta aclaración? Y vaya que no soy, o no me gusta el concepto de darles un mensaje, regañar. Pero por un lado me llama la atención, me alegra, me hace muy feliz saber que nuestros mensajes a través de Facebook están alcanzando arriba de las 200 repeticiones cada semana. Y yo entiendo que esas 200, hay muchos hermanos o muchas personas que los están siguiendo que tal vez no tienen oportunidad de venir aquí, y menos ahorita con la pandemia. Pero me preocupa que una vez pasada la pandemia tengamos una congregación con 15, 20 personas. Entonces los otros 200 o los otros 150, ¿por qué no vinieron? Y sabes, porque lo escuchas muchas veces, que te dicen, no, es que en las congregaciones así y así, es que me hacen fea cara. Pero entonces no estás entendiendo que la intención y el amor con que se crea una congregación, la oportunidad con la que todos los diezmos y ofrendas se tramitan para bien, ¿sí? Eso es correcto, eso es perfecto. Pero que nosotros como personas nos vamos a equivocar montones de veces, empiezas a entender. Entonces te das cuenta que hay gente que persevera porque ya entiende. Y hay gente que se quedó en el conocimiento. Y conozco y me aprendo inclusive algunos versos. Y conozco que ahí está Juan, y está Pedro, y está Crónicas, y está Reyes. Ah, sí, yo ya la leí. Ah, sí, como esta persona que le mencionaba. Esta persona se quedó en el, sé que existe Dios y ya leí 2 veces la Biblia. Pero perdón, no entendió nada. Yo te pregunto, ¿estás entendiendo algo? ¿O te has quedado en el segundo renglón, que fue el del conocimiento? El entendimiento es permitir que la sabiduría de nuestro Dios fluya, permitir que nos corrija, no solo permitirlo, pedirle a nuestro Dios que corrija nuestras deficiencias, que nos ayude a hacer las cosas bien. Entonces empiezas a entender, como les decía ahorita, la naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Y empiezas a entender algo bien importante. La naturaleza de Dios y la naturaleza de nosotros no es igual. Sin embargo, hay un puente que las une, hay una relación que, si bien es personal, a través de aquel mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo, te permite saber que esta liga es para todos. Entonces estás entendiendo. Yo te invito a que te hagas esa pregunta. ¿Me quedé en el número 2, que es conocimiento, o realmente estoy en el entendimiento en el que tengo la certeza de por qué sí hago las cosas o por qué no hago las cosas? Porque hay veces es importante suprimir el poder de tu lengua, que va a ser un tema que vamos a hablar en un par de semanas. Tengo que mejor quedarme callado porque no estoy creando vida con mis palabras. Ya entendí que eso no lo tengo que hacer. Entonces, ese plano del entendimiento, ya entiendo de qué se trata, entiendo claramente cuál es mi papel en todo lo formado por Él. Y si llegas a hacer eso y perseveras, entonces tienes la capacidad de llegar a un nivel, el cuarto, en este escaloncito, esta escalerita, ¿sí? Antes de irnos al entendimiento, vamos a ir leyendo ahí en Santiago 1. Ahora vamos a leer del 19 al 21, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle la vida. Es entendimiento. Escucho, pienso, ¿sí? Y capto cuál es el mensaje. Muy claro aquí el mensaje que dice: detengan la ira, porque normalmente lo que nos evita pasar de conocimiento a entendimiento es las cosas que no me agradan. Y la ira es un reflejo de lo que no me agrada, de lo que no estoy de acuerdo, de lo que no entiendo, de lo que no soy yo. ¿No les pasa bien seguido que conocen personas que dicen: yo creo que las cosas son así, y tú le dices: híjole, perdón, creo que hay un error, las cosas son así, y se enojan? ¿Por qué se van a enojar? ¿Porque son enojones? No, es que no están dispuestos a entender que hay una verdad diferente. Eso les genera ira. A eso se refiere Santiago. Entonces yo ya conozco que está Dios, pero Dios te dice: ¿sabes qué? Nada más que no puedes desearle mal a nadie, no puedes hablarles mal, y entonces ya te causa ira. ¿Por qué me limita? ¿Por qué tengo que dar diezmo? ¿Por qué? Si yo me gané ese dinero. Entonces, tú llevar la contra con un mensaje que es superior a ti,
es ira, es me opongo. Entonces no pasas del conocimiento al entendimiento. Y ahorita que mencioné el tema del diezmo, es un ejemplo muy claro. Cada vez que hablas de diezmo, la mayoría de la gente, inclusive los que estamos constantemente en iglesias, no diezmamos, o no hacemos, o no vamos, porque no estoy de acuerdo. Es que yo creo que el pastor acá, o no sé, o el tesorero, no sé cómo se llama. Pero no entiendes cuál fue la naturaleza del diezmo, qué fue lo que te está pidiendo tu Dios en relación a eso. Entonces tú te detienes, entonces no logras llegar al entendimiento, nunca alcanzaste el entendimiento y siempre te quedaste en el conocimiento. Hay gente que tiene 40 años en una iglesia y conoce bastante, pero no entiende nada. Vamos al cuarto punto. Eso fue Santiago 19:21. Ahora vamos a ir al cuarto nivel. El cuarto nivel es discernimiento. Ahí mismo en Santiago, seguimos leyendo donde estábamos. Ya los invito después a que lean de corrido desde el 18 hasta el 25 para que vean el mensaje completo. Pero ahorita leímos 19-21, ahora vamos a 22 a 25 para hablar de discernimiento. Dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. El discernimiento está adelantito del entendimiento. ¿Cuál es la única diferencia? Que el discernimiento me puedo ver a mí mismo. En el entendimiento yo sé lo que está bien, lo que está mal, entiendo el mensaje de mi Dios, entiendo para qué me dio lo que me dio, entiendo para qué me pone las pruebas inclusive, para qué me pone este camino, lo entiendo perfectamente. El discernimiento es cuando volteo todo eso hacia mí y digo, yo soy el que no lo está aprendiendo, yo soy el que está cayendo en ira, yo soy el que no está diciendo la verdad, yo soy el que no está entendiendo que necesito hablar del mensaje de mi Dios porque tengo el conocimiento suficiente. Y entonces te evalúas a ti mismo. Aquí dice, es como el hombre que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Significa es, yo puedo identificar para mi hija, para mi esposa, para mis amigos, lo que está bien, lo que está mal, pero no me identifico a mí. No veo a mí lo que está mal. El discernimiento tiene que ver con una decisión que es, ¿lo estoy haciendo yo o no lo estoy haciendo yo? ¿Me siguen? Es bien importante esto, cómo sabemos de Dios, luego conocemos de Dios, luego entendemos y luego entramos en una etapa de discernimiento en la que yo tengo que evaluarme a mí mismo y determinar si realmente estoy cumpliendo todo lo que ya aprendí, todo lo que mi Dios me trató de decir a mí a través de su palabra, a través de pastores, a través de amigos, inclusive a través de gente que ni sabe que está haciendo eso para mí, pero que con el poder de Dios me llega. Yo tengo que saber qué estoy haciendo para mí. Les voy a poner un ejemplo, hablando de mí. Ante el tristísimo y lamentable fallecimiento del pastor Rogelio, la primera cuestión que nos enfrentamos fue, amén del dolor personal, es ¿qué sigue? Así, la primera pregunta es ¿qué sigue? Y la decisión fue, pues, a él le hubiera gustado que siguiéramos, pues vamos a seguir. Y después me dijo la hermana Milet, su esposa, me dice, pues es que a él le hubiera gustado que usted continuara, hermano, con lo que estamos haciendo. Yo, claro que sí, con mucho gusto. Y entonces yo empiezo a pensar, bueno, yo quién soy humildemente para estar al frente de esta congregación. Inmediatamente mi cerebro dice, Juan, no estás ni cerquita preparado, te falta un montón para hacer eso. Una hermana me dijo, ¿tú vas a ser el pastor? Dije, híjole, ni siquiera me lo digas porque hasta nervioso me pongo nada más con que me digas esa posibilidad. De verdad, de verdad. Yo hablé con la hermana y le dije, hermana, no, yo creo que no, todavía no. Pero han pasado las semanas, los meses ya. Y al contrario, la convicción de prepararme para ser pastor y un servidor cada vez está más firme, cada vez está más fuerte. Nada más ayer en la tarde platiqué con mi esposa.
y le decía, ¿sabes qué? Sí, voy a hacerme la intención o el propósito de saber que puedo ser o aspirar a ser pastor de esta congregación antes de que acabe este año. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, espero lograrlo. Digo, creo que sabré en el momento en que lo puedo hacer, ahorita todavía no. Pero ¿por qué lo hago? Y tuvo que ver con una pregunta que me hizo mi cuñada ayer también en la mañana. Digo, ¿por qué lo hago? ¿Por el amor que le tenía a Rogelio Espinosa? ¿O a mi pastor Rogelio Espinosa? ¿O porque no hay otro ahorita que lo pueda seguir? Y me di cuenta que no es eso. Me di cuenta que mi real interés de estudiar y prepararme para ser pastor es porque dije, si con lo que yo sé y con lo que he aprendido, con lo que gente buena me ha dado a mí, yo no lo continúo, sería un crimen, sería irresponsable, sería irrespetuoso, sería entonces regresarme al primer punto, al segundo, decir, conozco pero no entendí nada, que yo fui evolucionando como persona, fui creciendo en el conocimiento de mi Dios y que iba a llegar el momento en que ya no me es aceptable escuchar, me es exigible enseñar. Y le decía, lo primero que tengo que quedar muy claro es que yo no sé qué clase de pastor voy a ser y no sé si esta congregación tendrá 1 o 2000 o 50 personas que nos visiten. Eso no es lo importante. Lo importante es que yo tengo que hacer lo mejor posible para que todo el conocimiento que por el amor de muchos he recibido, con ese mismo amor yo lo devuelvo. ¿Cómo? Pues con las herramientas que Dios me dé, con los talentos que Dios me da. Que serán muy diferentes a los del pastor Rogelio, sí, y serán muy diferentes al resto de pastores que hemos conocido, o de hermanos que tienen una sabiduría impresionante, como mencioné al principio, el hermano Yodiel, a su edad, y tiene un nivel que la verdad me emociona saber el potencial de él. No por el amor que le tengo y la estimación que le tengo, es porque lo escucho hablar y digo, qué bárbaro este cuate, la verdad está impresionante este pelado. Entonces, yo digo, en discernimiento, me volteo a ver a mí y digo, es que no puedo quedarme con esto y que se acabe. Tengo ahora la responsabilidad de ir para allá. Es mi decisión, es mi deseo y lo tomo como responsabilidad. Prepararme para seguir con eso, que al pastor Rogelio le hubiera gustado, pero nunca fue una exigencia, nunca fue ni siquiera una petición directa, fue yo espero que tú, hermano, como hijo de Dios crezcas y des el siguiente paso. O sea, nunca fue Juan José, pues estás tú aquí, pues tú síguele, ¿verdad? Alguien hay que cargarle aquí la chamba. No era eso. Y hoy, créanme que entiendo esa sabiduría del pastor que decía, es que yo quiero que tú crezcas por la felicidad que te va a generar a ti y la felicidad que puedes generar en muchos en hacer esto. Entonces lo que empezó al principio como con yo platicaba una vez con la hermana de Milet y le decía, me va a salir un poquito. El pastor Rogelio desde los 16 años, si no es que antes él ya deseaba ser pastor y le pedía a Dios las herramientas y las habilidades y talentos necesarios para ser un buen pastor. Yo hasta hace 2 meses ni siquiera me pasaba por aquí. Y hoy, por estudiar, por comprender, por dedicarme al entendimiento y aceptar que en el discernimiento me falta mucho, pero tengo mucho, es que tomo decisiones. Eso me va a acercar a un grado que yo estoy seguro que yo no tengo, pero estoy seguro que mi Dios me va a dar si continúo este camino, que es el 5.º paso o el 5.º escalón, que es sabiduría. Lo voy a repetir otra vez. ¿Sabes que existe Dios? ¿Conoces de Dios a través de su palabra? ¿Entiendes el mensaje? ¿Entiendes qué es, qué representa, quién es, a dónde vamos, de quién somos? En el discernimiento te evalúas y determinas eso para ti, no para el resto de la humanidad. Es tú qué vas a hacer con eso. Y cuando pases eso, llegarás a ese 5.º nivel, que es el de la sabiduría. La sabiduría es dada por Dios, claro, eso lo sabemos. ¿A quién es dada? A quien conoce, entiende y acepta. La sabiduría no le va a ser dada, creo yo, a alguien que solo escucha una vez de hablar de Dios y ya. Puede que haya falsos profetas, puede que haya charlatanes. Recuerdo un tipo que fue a mi casa, recomendado por un familiar, que decía, este cuate sabe un chorro, está lleno de sabiduría.
Y me di cuenta que era un charlatán que estaba en el nivel 2 del conocimiento, conocía un montón de la Biblia, pero mucho, mucho. Pero ahora que yo le preguntaba de él, de su vida, decías, no pasó de ahí. E inclusive ya después supe que pues él generaba diezmos y ofrendas sin congregación. ¿Para quién crees? Pues para él. Entonces lo único que hacía era platicarte de la Biblia y te cobraba. Simple. Pero ¿cuántos hay de esos? Muchos. Entonces, por eso sé que la sabiduría le va a ser dada a quien llegue primero a un nivel de discernimiento en el que diga, yo sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque la sabiduría, y lo dice aquí primero Santiago, ¿sí? En 3.13, Santiago 3.13 lo dice muy claramente. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Nosotros somos salvos por fe, como dice Pablo. Pero también es cierto que la fe sin obras está muerta. Porque no puedes demostrar fe si no ejecutas obras. Tus obras no te salvan. Tus obras son una demostración de la fe. Haces las obras porque tienes fe. ¿Te siguen? O sea, no es un juego de palabras. Es una realidad. ¿Qué obras? Otra vez, no solo es cruzar a la abuelita a la calle o cosas, no, eso también, si ven a una abuelita en una esquina, también ayúdenle a cruzarla, pero no es el tema, es todo el crecimiento espiritual que puedes generar hacia otra persona. Y entonces, ¿quiénes habían entendido entre ustedes quien lo muestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da sabiduría? Pero aquí, ojo, podemos llegar a este momento sin haber tomado una decisión basada en el discernimiento. Es decir, ¿ya entendiste el mensaje? Ya sabes quién eres tú, pero aún así no logras erradicar lo malo. Continuamos ahí mismo en Santiago 3, después del 13, sigue el 14, muy bien por mí. Me refiero a que hay que seguir leyendo después. Dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Es decir, tú pudiste haber llegado inclusive al nivel de discernimiento en la que tú ya eres capaz de saber hacia ti realmente si estás o no estás encaminado, pero todavía no abandonar esas cosas que hay en tu corazón, ese fuego malo, esa ira, esa envidia, ese no estar de acuerdo, ese pelear contigo mismo. Sí, es probable que todavía esté presente. Inclusive en Santiago 4, 1 al 3, fíjense lo que dice. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Era lo que les decía. Ese coraje interno de que las cosas no sean como tú quieres, te hace ser capaz de decir, entiendo el mensaje de nuestro Dios, me queda claro hacia dónde vamos, pero no he logrado encapsular esto y eliminarlo. Voy a repetir algo que mencioné la semana pasada en el mensaje que hablamos acerca del enemigo, del opositor, y les dije, el enemigo, que ahora lo conocemos como diablo, diablo es calumniador en griego, o sea, solo es un título. Él tuvo una decisión que tomar, porque él era un querubín. Y la decisión que tomó fue, pues ya sé que eres Dios, pero yo puedo ser igual que tú o superior a ti. Yo tomé la decisión. Por eso es que fue expulsado. Ya hablamos cómo fue expulsado de todo. Quien no, de verdad lo invito a que vean el mensaje de la semana pasada. No es por nada, pero estuvo muy bueno el mensaje. Nos sorprendimos todos con ese conocimiento, esa sabiduría que nos dio nuestro Dios. Pero entonces tú puedes estar en la misma condición. Igual que ese ser, tener mucho entendimiento, inclusive llegar al discernimiento, pero si tu fuego, hablando del fuego negativo, de esa ira, de esa rabia, de ese no estar de acuerdo, permites que siga,
va a pasar lo que dice aquí Santiago en el 4.1. Vas a generar luchas y guerras. Y más triste, dado tu conocimiento, la capacidad que tienes de hacer daño es altísima. Pero si al contrario, tú pides la sabiduría para hacer el bien, nos regresamos a Santiago 3, en el 17, dice: en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces vas a empezar a hacer tus obras que demuestran tu fe o que acompañan a tu fe, basado en esto, ¿sí? Un sentimiento puro, de compasión, bondadoso, dócil. Entonces tus obras naturalmente te salen buenas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Desde el despertar y desearle el bien a todos, el agradecer, el arrepentirnos de lo que hacemos mal, el orar por quienes han pedido que se ore por ellos, orar por tus amigos, por tu familia, orar por los que no están de acuerdo contigo, porque no les vamos a llamar enemigos, orar por ellos, desearles el bien. Esa es una buena obra que fundamenta tu fe, que hace que ese entendimiento y discernimiento llegue a un nivel excelso que se le llama sabiduría. Por eso es que dicen el 4, a los que lo hacen mal: no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esto viene de Santiago 1.5. Esto viene de Santiago 1.5, que dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Fíjense cómo se liga Santiago 1.5 con Santiago 3.13 y con Santiago 4.1, 2 y 3, en donde llegaste a este nivel en el que tú vas a alcanzar sabiduría que te da Dios, pero tú tienes que pedirla correctamente. Tienes que decirle a tu Dios para qué quieres usar esa sabiduría, tal como lo hizo Salomón. Señor, dame sabiduría para gobernar a tantas personas. Él estaba pensando en cómo le hago para gobernar adecuadamente. No pidió riquezas, no pidió esplendor, no pidió nada. Él pidió: dame sabiduría para poder gobernar. ¿Qué le dijo nuestro Dios? Claro que sí, porque me has pedido eso, te voy a dar sabiduría, pero aparte te voy a dar también la riqueza y el esplendor. Es decir, nuestro Dios no solo le escuchó sus buenas intenciones a Salomón, sino que le dio eso y le dio en abundancia todo lo demás. Me siguen como en esta pequeña escalerita mental que creamos de saber que existe Dios, llegar al conocimiento, después al entendimiento, después al discernimiento. Quienes pidan bien para un buen fin obtendrán sabiduría. Quienes no pidan bien, cuando mucho llegarán al discernimiento, pero no les va a permitir hacer cosas buenas, porque en ese discernimiento donde yo entiendo lo que está bien y lo que está mal, decido hacerle más caso a lo que está mal. Es maravilloso esto. O sea, la verdad es que ligamos ahorita, ¿qué le era? Según Crónicas 1, del 9 al 12, con 1 Pedro lo ligamos con Santiago, y todos hablan de lo mismo, que nuestro Dios nos dice: aquí estoy, tú fuiste creado, el conocimiento de lo que soy yo viene en su palabra, tienes que desarrollar, tienes que crecer, tienes que profundizar, pero aparte de eso tienes que limpiar tus impurezas. Yo te ayudo, pero tú tienes que de corazón desearlo, porque va a llegar un punto en el que tú ya no vas a poder pasar. Tú, tu fortaleza humana, tu naturaleza, el más inteligente de los hombres no va a llegar más allá del discernimiento. E inclusive no va a hacer nada con eso, no va a poder hacer nada, porque el que está en ese nivel de discernimiento quiere y busca la sabiduría. Pero si tu sabiduría va a estar opacada por esa maldad interior, esos malos deseos, esa ira, esa envidia, no vas a llegar al nivel de sabiduría. Entonces, cuando yo creo y entiendo,
Ya sé por qué el pastor Rogelio hablaba como hablaba, y lo que decía era aire fresco para mis oídos, era oxígeno puro para mi cuerpo, para mi espíritu, y me hacía crecer cada vez que hablaba. Por eso es que de repente su hijo habla y ha alcanzado ese nivel. Tal vez él no ha predicado, no creo que le falte mucho, porque uno se para a predicar cuando conoces y cuando sobre todo empiezas a entender. Pero cuando alcanzas ese nivel de discernimiento y Dios te bendice con sabiduría porque se la pediste, entonces te vas a convertir en alguien como yo, que ya no estás porque alguien te pidió que lo hicieras, estás porque entiendes que tienes la convicción de hacerlo. Sabes que no hay mayor amor, ¿sí?, que hacer todo por los demás, y que a Dios le agrada porque cumples perfectamente con Él. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy mencionó muchas veces al pastor Rogelio, pero es que la verdad es que me ha venido a la mente toda la semana. Y él es lo que nos decía. Confía en Dios, Él te va a hacer crecer. ¿Se acuerdan? Hace un mes hablamos de, creo que era la primera parte, no recuerdo, donde hablábamos, al ser hijos de Dios, cómo Él nos va a ir perfeccionando. ¿Se acuerdan? Hubo un tema particular, no me acuerdo la fecha, lo traigo en la otra libreta. ¿Cómo Él nos va a ir perfeccionando? Bueno, esto que les acabo de enseñar el día de hoy es este perfeccionamiento. No significa que al tú sentirte hijo de Dios, Él va a llegar y te toca a ti, perfeccionado. Y no funciona así. No, tienes que hacer. ¿Cuál es el hacer tuyo? Es profundizar para conocer, ser humilde para entender, ser valiente para entrarle al discernimiento, ¿sí?, y pedirle a Dios sabiduría. Y Él, como pasó con Salomón, Él te la va a dar. Si tú eres hermano de los que has leído mucho y conoces mucho de la Biblia y puedes inclusive dar un mensaje, pero no estás volcado en enseñarle a otros, no estás volcado en gritarle a todos que estamos en el final de los tiempos y que se acerca el momento en el que vamos a rendir cuentas y que tenemos la enorme posibilidad de estar con nuestro Señor para toda la eternidad, siendo llamados sus hijos. Entonces no estás actuando con amor, porque no es un grito alarmista, es porque te amo, es que te pido que entiendas, te pido que escuches, te pido que leas la palabra, te pido que busques el entendimiento. Y el entendimiento, si eres humilde, te llevará al conocimiento, y bla, 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 vuelve a hacer esto. Es un círculo. Tú le enseñas a uno, lo llevas al entendimiento, quizá al conocimiento, le ayudas a que llegue el entendimiento, y entonces esa persona ya solita se va a encargar, y él le va a decir a otro, y él le va a decir a otro, y él le va a decir a otro. Si tú te quedaste a la mitad del camino, te quedaste en el entendimiento o en el conocimiento, no estás cumpliendo la misión para la que fuiste traído aquí. Entonces, hermanos, si nos están escuchando personas que hoy sienten que apenas están conociendo, felicidades, bendiciones, están en el mejor camino, están en la mejor escuela. Lo mejor que pueden acceder es esto. No hay más grande que esto. Pero requiere que perseveres, requiere que tú lo intentes, que tú desees, que controles tu ira, que controles tus malos pensamientos, que controles tus deseos, que sepas, como enseñamos en las últimas 2 semanas, que eso no te puede hacer daño, y que permitas que Dios sobre en tu vida. ¿Has escuchado eso? 500 veces estoy seguro. Pero realmente que permitas que Él obre en tu vida, para que llegues a ese discernimiento y tengas acceso a esa sabiduría. Si tú eres en cambio de los que tienen 5, 10, 15 años en la iglesia o en las iglesias, te sabes todos los prédicas, sermones, mensajes de los diferentes pastores, predicadores, inclusive encuentras las diferencias entre uno y otro, pero no has logrado tomar la decisión de tú compartirlo por amor con alguien, es que no has entendido nada. Perdón por estas palabras tan serias, pero entonces no has entendido nada. El vayan a todas las naciones a ser discípulos no fue de broma, ni fue más o menos, fue haciéndolo. Al que no sepa cómo hacerlo, hoy vimos y tiene que ser así. Me preguntaron qué necesito para ser pastor, y me acuerdo que el pastor Rogelio me dijo, pues desearlo, porque él entró en ¿cuántos institutos? 2 o 3, no sé. Al final le dieron un título y a su título lo agarró y le dijo, esto no me sirve si no está puesto en práctica. Él no necesitaba un título para hacer y que todo el mundo reconociera que era un pastor, por lo que él era, por lo que él te enseñaba en su decir y en su hacer, por lo que él transmitía.
No conozco una sola persona, bueno, sí conozco algunos, pero son malas personas. Pero los que lo trataron, o sea, realmente entendían quién era él. Entonces yo digo, pues todos debemos de aspirar a eso. Por eso tanta insistencia del pastor en decirnos, es que tienes que entender, es que tienes que amar a las personas. Ah, es que yo no entendía nada. Gracias a Dios me ha permitido entender. Y espero y le pido que me ayude a llegar a ese nivel de sabiduría, que en muy pocas personas he visto. Que curiosamente, cuando les di esos 8 o 10 versos, pues estamos hablando del sermón de Moisés, de Daniel, de Pablo, de Pedro. ¿Le suena? Pura gente no mayor que nosotros, pero sí que han alcanzado un nivel de justicia muy alto porque han perfeccionado su sabiduría. Pablo es el único que entró por el otro lado. Pablo primero se hizo conocedor de todo, pero después lo agarró nuestro Dios y dijo, bueno, yo ocupaba un chango como tú. Le digo con todo cariño. Es que así le digo a mi hijo, perdón. Lo agarró, le transformó el espíritu y todo su conocimiento y todo su entendimiento lo transformó. Todos los demás llevamos el mismo caminito. Todos. Entonces yo te invito, hermano, a que esto que vimos hoy, te hagas un examen y digas en dónde estoy, sin importar cuántos años tengas haciendo esto. Te preguntes en dónde estoy, qué estoy haciendo con lo que me fue dado, qué estoy haciendo con lo que me fue dado. Si tú estás haciendo algo, bendiciones, qué bueno, me da muchísimo gusto, me da muchísima alegría. Si tú no estás haciendo nada, voy a orar por ti para que alcances ese discernimiento y tomes la decisión correcta, para que alcances la sabiduría y hagas llegar esta maravillosa noticia de nuestro Dios a más personas. Yo no te voy a criticar, no tengo por qué, no soy quien, pero sí te voy a invitar y voy a orar por ti para que sigas avanzando, para que no te quedes ahí. Es mi mayor deseo, es mi mayor convicción, lo digo con toda seriedad. Creo que podemos acceder todos a eso. Es solo cuestión de dejar las cosas que nos estorban, irlas quitando. Como las piedritas en el camino, como las pruebas que nos dan paciencia. Hay que pasarlas. Nuestro Dios nos dio con qué, nuestro Dios nos dio lo necesario para hacerlo. Por tanto, está en nuestras manos. Te invito, hermano, a que leas todo esto. Al ratito mandaré en los comentarios todos los versos que hablan, los principales que encontré yo sobre sabiduría y la estructura. De lunes a viernes, hago el mensaje de hoy partido en 5 pedacitos y los comparto. Por favor, dale like a la página de Congregación Evangélica Modim en Facebook y comparte. Invita a todos. Si tú hoy sientes que estás solo en el nivel de conocimiento, no te preocupes. No necesitas llegar a la sabiduría para que empezar a hablar de nuestro Dios. Y la forma más sencilla de hacerlo es dale like y comparte. Es ridículo, pero la tecnología de hoy en día nos permite hacer eso. El espíritu de nuestro Dios, el espíritu del cual formamos parte todos, Él se va a encargar de que si tú eres humilde y lo permites, avances al entendimiento, al discernimiento, a la sabiduría.